Muy buenas noches, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por conectarse a esta transmisión. Antes de proceder a nuestro estudio, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que tu gracia, tu favor, tu misericordia, tu unción, tu revelación esté con cada uno de nosotros en esta noche, Señor, para que tu palabra sea establecida en nuestra mente, pero por sobre todo en nuestro corazón, y dé fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Siguiendo con el tema de transformación que hemos estado compartiendo en los últimos días, hoy vamos a tocar el tema de obediencia y transformación. Dios quiere obrar en nuestras vidas una transformación completa, porque Él quiere que desde ya usted y yo comencemos a disfrutar de una vida próspera, de una vida plena, de una vida abundante, de una vida que vaya en aumento conforme a sus planes de bien para cada uno de nosotros. Esa transformación necesita desarrollarse en áreas esenciales de nuestra vida y de nuestra alma, comenzando con nuestros pensamientos, nuestra fe, nuestra identidad, nuestro valor, nuestras actitudes, etc. Ello requiere también un compromiso intencional de cada uno de nosotros con nuestro crecimiento y mejoramiento. Y una de las actitudes que necesitamos desarrollar en nosotros como parte de la nueva vida que Dios nos ha dado y para alcanzar sus propósitos es la actitud de la obediencia. Deuteronomio 28, 1 y 2 nos habla de la importancia de la obediencia o la relación de la obediencia con las bendiciones, lo mismo que Mateo capítulo 6, versículo 33. En Deuteronomio capítulo número 28 y versículo 1 y 2 dice la palabra: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. En este pasaje encontramos una relación íntima entre la obediencia y las bendiciones de Dios. A mayor obediencia, mayor bendición. Y lo mismo nos enseña Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículo 33. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Obviamente, buscar el reino de Dios y su justicia es obedecer sus leyes, obedecer sus mandamientos, obedecer su palabra. Y la obediencia trae como consecuencia las añadiduras. Hoy muchas personas quieren las añadiduras, quieren las bendiciones, pero no quieren la obediencia. Sin embargo, Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, y Dios ha ordenado que sus bendiciones estén unidas a la obediencia. Si queremos vivir vidas plenas, vidas abundantes, vidas en victoria, necesitamos obedecer la palabra de Dios. ¿Qué es la obediencia? La obediencia es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda. En este caso, en el caso nuestro como creyentes, el que manda es Dios. Y por el otro lado, también obedecer lo que Él establece, una norma o una ley. Y la palabra de Dios está llena de normas, de principios, de leyes que nosotros necesitamos obedecer. La obediencia no es algo gravoso, la obediencia no es algo pesado, la obediencia es algo que nos conviene. El mundo nos ha enseñado que la obediencia nos ha enseñado más rebelión que obediencia, porque el mundo sabe, el diablo que dirige al mundo sabe que la obediencia trae bendición. Entonces el diablo no está interesado en que usted y yo seamos obedientes, porque no está interesado en que usted y yo tengamos bendición. Sin embargo, la palabra de Dios claramente nos enseña las bendiciones de la obediencia. En Mateo capítulo 7,
versículo 21, la palabra de Dios dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esto tiene una connotación. Dice, entrar al reino de los cielos significa disfrutar de todos los beneficios, de todas las bendiciones del reino. Pero para disfrutar de todos los beneficios y de todas las bendiciones del reino, necesitamos hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios significa obedecer su palabra. La obediencia es un medio para progresar en nuestra vida cristiana y ser cada día más semejante a Cristo. Recordemos que Cristo claramente, primero que nada, la palabra de Dios nos dice que la voluntad de Dios es que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Nos lo enseña Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29, y también segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Y parte del carácter de Cristo es la obediencia. Recordemos que Él dice en la palabra que Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de aquel que lo envió. Que su comida era hacer la voluntad del Padre. Que no se hiciera su voluntad, sino la voluntad de Dios. Y todo esto tiene que ver con obediencia. Todo esto se resume a la obediencia. Jesús nos dio el ejemplo de una obediencia total al Padre. Nosotros, y Jesús también nos dice en su palabra que Él nos ha dado ejemplo para que sigamos sus huellas. Eso quiere decir que nosotros necesitamos crecer en la obediencia, ser transformados. De hecho, ya esa transformación comenzó. La palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros estábamos en el mundo éramos hijos de desobediencia. Ahora somos hijos de obediencia. Ya la obediencia está en nosotros. Lo que necesitamos es desarrollarla, salir de todo aquello que es la rebelión, que es parte del corazón engañoso y perverso que el Espíritu Santo está transformando, y permitir que el Espíritu Santo siembre en lugar de la rebelión esa obediencia. Y aparte de ello, el Espíritu Santo nos va a ayudar en la obediencia. Juan capítulo 14, versículo 15 nos enseña que amar a Dios es guardar sus mandamientos, y Él nos dará un consolador, un paracleto, un ayudador para que esté con nosotros para siempre. ¿Para qué? Para ayudarnos a guardar sus mandamientos, para ayudarnos a obedecer, para ayudarnos a que a través de la obediencia cada día vayamos alcanzando una vida más plena, una vida más abundante, una vida más en bienestar. Obedecer implica en diversos grados la subordinación de mi voluntad a la voluntad de Dios, es decir, morir a uno mismo. Por eso la palabra en Juan capítulo 3, versículo 30 nos enseña: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. En la medida en la que Él crece, en esa misma medida yo voy a crecer en la obediencia. La rebelión es parte del yo. El yo quiere mandar sobre nosotros, pero cuando venimos al Señor, estamos haciendo al Señor el que manda en nuestras vidas. Por lo tanto, comienza a haber un conflicto en nuestro corazón. ¿A quién le vamos a obedecer? ¿Le vamos a obedecer a Dios o le vamos a obedecer a nuestro corazón engañoso y perverso? Para poder ganar esa batalla y tener victoria, necesitamos morir a nosotros mismos, silenciar esa parte del corazón perverso y engañoso que nos quiere llevar por nuestros propios caminos y no por los caminos de Dios. La obediencia es, además de ello, un comportamiento que nos enseña a escuchar de Dios, a escuchar a los demás, a tener en cuenta a otras personas y a no ser egocéntrico, comenzando por la persona de Dios. Cuando nosotros somos obedientes, en lugar de ser impulsivos en el actuar, vamos primero que nada a escuchar. Vamos a escuchar a las personas, vamos a escuchar al Espíritu Santo para que nos dé la dirección en cuanto a lo que estamos escuchando a las personas, y vamos a actuar en consecuencia. La obediencia bien entendida no disminuye a la persona humana, sino que nos abre a Dios
y a los demás, nos abre a lo trascendente. La obediencia trasciende esta vida terrenal y se proyecta a la vida eterna. ¿Por qué razón? Porque la obediencia trae consigo galardones, trae consigo recompensas, trae consigo tesoros, trae consigo coronas que vamos a disfrutar en la vida eterna. Si vamos a Corintios, en Primera de Corintios, capítulo número 3, versículo número 11, la palabra de Dios dice, del 11 al 15, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día del fuego será revelado, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La palabra de Dios nos dice que la fe sin obras es refiriendo a las obras de obediencia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en Hebreos, capítulo número 11, versículo número 8, nos dice que por la fe Abraham obedeció. Y aparte dice que la fe obra por el amor, y el amor es obedecer los mandamientos de Dios. Por lo tanto, las obras que Dios está esperando de nosotros son obras de obediencia a su palabra, y esas son las que son clasificadas como oro, plata y piedras preciosas, mientras que las obras que no son de obediencia, que son clasificadas como heno, hojarasca y madera. Y todo eso, la madera, el heno y la hojarasca se queman, por lo tanto no tienen recompensa. Pero las obras de obediencia sí tienen recompensa, y esas recompensas no, son para que las disfrutemos en la eternidad. Por lo tanto, la obediencia trasciende el plano de lo terrenal y se proyecta al plano de lo celestial, al plano de lo trascendente. La obediencia no solo tiene resultados temporales, sino que tiene resultados eternos. La obediencia en el cristiano comienza con el temor de Dios, como nos enseña Proverbios capítulo 1, versículo 7. Pero la obediencia debe evolucionar de una obediencia por temor a una obediencia por amor. Por eso la palabra en Proverbios 1:7, la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Notemos, el principio es el temor de Jehová, pero el final de la sabiduría es el amor, es la obediencia por amor. El temor a Dios es una primera etapa que nos sirve en nuestra inmadurez como cristianos para obedecer la palabra, pero en nuestro caminar, en nuestro crecer en Cristo, el temor de Dios no desaparece, pero va tomando como un lugar fundamental la obediencia por amor. Por eso Juan capítulo 14, versículo 15, lo repito, dice la palabra que el que le ama obedece sus mandamientos. En la palabra de Dios encontramos dos historias de obediencia. En realidad encontramos más de dos, pero voy a referirme primeramente a dos de ellas. La primera es a la obediencia de Noé. Noé, contra todas las posibilidades, la lógica y el tiempo, incluso las condiciones geográficas en las cuales él vivía, hacían que la construcción de un arca pareciera una locura. Sin embargo, Noé obedeció y construyó un arca donde fueron salvados él, su familia y una pareja de cada uno de los animales de la tierra y de las aves. Esto nos indica que la obediencia trajo bendición, aun cuando la obediencia le pudo costar a Noé burlas,
le pudo costar a Noé que pensaran que estuviera loco, lo hayan menospreciado, etcétera, etcétera, porque el tiempo que Noé se tardó en construir el arca, algunos estiman que fue de alrededor de unos 120 años, en que él, con su ejemplo de obediencia, estuvo predicando, aparte de que muy probablemente, tal como nos lo enseña la palabra, él estuvo llamando a su generación al arrepentimiento, pero ellos no quisieron obedecer, todos los demás se perdieron. Noé, que fue obediente, se salvó junto con su familia y los animales. Noé no se inmutó en ningún momento por el hecho de tener que obedecer a Dios. Más bien, Noé se fortaleció en esa obediencia, permaneció en esa obediencia, y el resultado de esa obediencia fue que concluyó el arca y fue bendecido él con toda su familia. Otra historia de obediencia que encontramos en la palabra de Dios es la historia de Abraham, que la podemos ver en tres etapas de su vida. En la etapa inicial de su relación con Dios, cuando Dios le dice: sal de tu casa, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Dice la palabra que Abraham salió. Luego, por eso en Hebreos 11:8 dice que por la fe Abraham obedeció. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19, nos habla de otra faceta de la obediencia de Abraham que va unida a su fe. Y es que por la fe, cuando fue probado, Abraham ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando, y Abraham lo hizo pensando que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos a Isaac, de donde en sentido figurado también Abraham volvió a recibir a Isaac. En la segunda etapa de la fe que tuvo para creer, entonces tenemos la primera etapa de la fe de Abraham, es cuando Abraham decide obedecer a Dios y agarra camino a la tierra que Dios le mostraría, y Abraham no sabía qué tierra sería. La segunda faceta de la obediencia y de la fe de Abraham es la que tuvo para creer por Isaac. Dice Romanos capítulo 4, versículos 16 al 22, y ahí vemos, y en el ejemplo de Abraham vemos cómo la fe se relaciona con la obediencia, y la fe y la obediencia se relacionan con la bendición de Dios. Dice en Romanos 4, 16 al 22, dice: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Es decir, si bien es cierto que Abraham y Sara cometieron un error en el proceso de la espera de Isaac, finalmente Abraham entendió y obedeció a Dios, y esperó el cumplimiento de la promesa. De ahí vemos la relación cabal en este proceso del cumplimiento de la promesa de descendencia de Abraham a través de Isaac. Vemos esa relación entre fe, obediencia y bendición de Dios.
Y en tercer lugar, la tercera etapa, que es la etapa de la obediencia más avanzada en su vida, es cuando Dios lo probó y le pidió la vida del hijo de la promesa, le pidió la vida de su hijo Isaac. Y Abraham estuvo dispuesto a obedecer a Dios y a entregar a su hijo. Y notemos algo aquí bien interesante. Recordemos lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos dice que lo que nosotros sembramos, cosechamos. Abraham estuvo dispuesto a sembrar a su hijo y lo iba a sembrar en sacrificio a Dios. Dios no se lo permitió. Sin embargo, Dios sí sembró a su hijo viniendo a morir por nosotros a la cruz del Calvario para que usted y yo fuéramos salvos, fuéramos de la descendencia de Abraham. Entonces, si usted se da cuenta, también aquí encontramos el cumplimiento, en el ejemplo de Abraham, encontramos el cumplimiento de la ley de la siembra y la cosecha. Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo y por ello Dios estuvo dispuesto a entregar a su hijo por la descendencia de Abraham. ¿Y qué fue lo que resultó? Otra vez vemos la relación entre la fe de Abraham, porque él le creyó a Dios que era capaz de resucitar a Isaac de los muertos, obedeció a Dios y como consecuencia de la obediencia no solo recibió de nuevo a Isaac, sino que adicionalmente a eso sembró bendición para cada uno de nosotros que somos la descendencia de Abraham. Y finalmente tenemos otro ejemplo de obediencia en la palabra de Dios, que es la suprema obediencia del Señor Jesucristo, quien por amor y obediencia al Padre se entregó por cada uno de nosotros hasta la última gota de su sangre para que nosotros pudiéramos tener perdón de pecados y vida eterna de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo que nos enseña Juan capítulo 3, versículo 16. Dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí, si bien es cierto, la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo, aquí también está incluido Jesús, porque Jesús también es Dios, de tal manera que la palabra también puede decirnos: de tal manera amó Jesús al mundo que estuvo dispuesto a dar su vida y a derramar hasta la última gota de su sangre para que usted y yo tuviéramos perdón de pecados, vida eterna y además viviéramos en un pacto de gracia. Porque la sangre de Cristo es el precio de que usted y yo podamos vivir en el pacto de gracia. En tanto que la muerte de Cristo es el pago por nuestros pecados, por el perdón de nuestros pecados y por la vida eterna que tenemos en el Señor. ¿Qué beneficios de la obediencia y tenemos de la obediencia que se relaciona con la santificación, que será el tema, y la santificación será el tema del próximo viernes? Pero los beneficios de la obediencia, en primer lugar, es el gozo. Cuando nosotros obedecemos, en nuestro corazón se produce gozo. Y en esto nos lo enseña Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por el gozo que Jesús vio delante de él, dice la palabra que sufrió la cruz, obedeció a ir a la cruz. Jesús no se fijó en el dolor, en el sufrimiento del momento, sino que Jesús vio el resultado
de lo que iba a pasar en ese momento, y porque vio el resultado, él pudo ir a la cruz con gozo. De la misma manera, nosotros podemos pasar por las pruebas, por los problemas, por los errores, por los fracasos, etcétera, no pensando en lo que está sucediendo en ese momento, sino en lo que Dios va a hacer a partir de ahí para llevar nuestra vida a otro nivel. Recordemos lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. La palabra de Dios dice que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Esto es, aquellos que conforme a su propósito hemos sido llamados para que el carácter de Cristo, la imagen de Cristo, sea formada en nosotros. Entonces, este ejemplo de Jesús es un buen ejemplo para nosotros, que pongamos nuestra mirada más allá del momento presente y cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades, cuando estamos en momentos difíciles de nuestra vida, incluso fracasos, errores, pecados, etcétera, no veamos el dolor del presente, sino que veamos lo que Dios va a, comencemos a ver lo que Dios va a hacer con esas cosas para llevar nuestra vida a otro nivel de sanidad, a otro nivel de libertad, a otro nivel de bendición, a otro nivel de obediencia, a otro nivel de gozo, a otro nivel de paz, etc. Entonces Jesús en su obediencia se debió, o más bien su obediencia fue una decisión de su carácter, pero se vio fortalecida por el gozo puesto de él, como por el resultado de lo que su obediencia iba a traer. La segunda característica o el segundo beneficio de la obediencia es la bendición abundante, como ya lo mencionamos en Deuteronomio 28, versículo 1 y 2, y en Mateo capítulo 6, versículo 33, la obediencia trae aparejada bendición. Yo no puedo pretender que Dios me bendiga si no obedezco, porque entonces si no obedezco, sigo siendo un hijo rebelde, sigo siendo una persona rebelde, y la rebelión es enemistad contra Dios. Entonces no puede haber bendición sin obediencia. Hay personas que se dicen cristianas porque están esperando las bendiciones de Dios, pero para nada quieren obedecer. Ellos están engañándose a sí mismos, porque la palabra de Dios claramente dice que no solamente seamos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Y estas personas solo quieren oír lo que les conviene de la palabra, no quieren oír ni hacer lo que no les conviene o lo que no les gusta a su carne en cuanto a lo que nos enseña la palabra de Dios. Y un tercer beneficio de la obediencia es que cada día nos vamos a parecer más a Cristo. Recordemos lo que nos enseña 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra que el Señor nos va transformando, el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo. Ya que vimos los beneficios de la obediencia, que son gozo, bendición abundante, parecernos a Cristo, estar en la medida en la que obedecemos, la cantidad de problemas y de situaciones difíciles por malas decisiones se van a ir eliminando. Por lo tanto, también nuestra vida va a estar menos llena de sobresaltos. ¿Qué características manifiesta una persona que crece continuamente en la obediencia? En primer lugar, vamos a ver que esta persona es congruente entre su decir y su vivir, es decir, es una persona confiable, es una persona de palabra. En segundo lugar, va a manifestar de una manera creciente el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23 nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y todas esas cosas son cosas que nuestro corazón anhela, son cosas que nuestro corazón desea. Deseamos ser amados, deseamos tener gozo, tener paz, tener paciencia, ser buenos, benignos,
lo deseamos en nuestro corazón. Y la obediencia nos abre el camino, nos abre la puerta para que podamos experimentar todas esas manifestaciones del fruto del Espíritu. Por el otro lado, el ser obedientes a la palabra de Dios nos va a alejar del pecado. El Salmo 1, versículo 1 y 2 dice: bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, no se sienta en silla de escarnecedores, ni anda en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Eso quiere decir que si yo estoy pensando todo el tiempo en la palabra de Dios y estoy obedeciendo la palabra de Dios, obviamente eso automáticamente me va a apartar del pecado. Y si me aparta del pecado, voy a vivir una vida en mayor paz, en mayor tranquilidad. Esa es una característica de una persona que está creciendo en la obediencia cada día. Por el otro lado, esta persona va a manifestar también de una manera creciente las características de un obispo y un diácono, sin que necesariamente tenga ese llamado, como nos lo enseña Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Va a ser una persona irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, es decir, va a tener muchísimas cualidades que son apreciadas en el contexto social, en cualquier contexto social. Una persona que es irreprensible, que es sobria, que es prudente, que es decorosa, que es amable, que es apta para enseñar, va a tener una buena recepción en cualquier ambiente, en cualquier ámbito de la vida. ¿Qué necesitamos hacer para crecer continuamente en la obediencia? Primero que nada, lo que necesitamos es creer en Dios y creerle a Dios. Ya hemos visto en otras enseñanzas que no es lo mismo creer en Dios y creerle a Dios. Creer en Dios, los demonios también creen y tiemblan, dice la palabra. Pero creerle a Dios es lo que hace a una persona justa. Dice la palabra que Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Es decir, al decir que le creyó a Dios, quiere decir le creyó a su palabra y obedeció su palabra. Entonces, Juan capítulo 17, versículo 17, nos dice también algo importante respecto a creerle a Dios. Y es que su palabra es la verdad. La palabra de Dios no es una verdad entre muchas. La palabra de Dios no es una verdad más entre otras verdades filosóficas o entre otras verdades aparentemente espirituales. La palabra de Dios es la verdad absoluta, la verdad que no cambia, la verdad que es para todas las generaciones, para todas las culturas, para todas las épocas, para todos los países, la verdad que no cambia. Jesús mismo lo dijo: ni una tilde ni una jota pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por lo tanto, cuando creerle a Dios es creer que su palabra es la verdad, y si creemos que la palabra es la verdad, entonces esa palabra va a ser un camino para nosotros, un camino a una vida plena. El Salmo 119, 105 nos enseña que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Por lo tanto, no solo necesito creer en Dios, necesito creerle a Dios. Esa es la primera, y creerle a Dios porque Dios es la verdad. Dios nos dice la verdad absoluta de todas las cosas que son necesarias para llevar una vida en bendición, una vida en bienestar. Lo segundo que necesitamos es estar plenamente convencidos de que la obediencia es la clave de la vida abundante y plena en el Señor, como nos lo enseña Deuteronomio 28, 1 y 2 y Mateo 6, 33, que ya mencionamos, y como nos lo enseñan también otros pasajes como Josué capítulo 1, versículos 7 al 8, tercera de Juan 2,
Salmo 1, versículos del 1 al 3, Proverbios, versículos del 1 al 6. En fin, hay una gran cantidad de pasajes que nos afirman la relación entre la obediencia y la vida abundante y plena en el Señor. Por lo tanto, usted y yo no solo debemos estar convencidos de que la palabra de Dios es la verdad, y de que vamos a creer a Dios, sino también estar convencidos de que la obediencia es la clave para una vida abundante, para una vida plena en el Señor. Luego, también necesitamos una tercera cosa, que es estar enfocados en la obediencia al Señor, en todos los aspectos y situaciones de nuestra vida. Hebreos capítulo 10, versículo 7 dice: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Eso lo dice Jesús, pero debe ser también un dicho de nosotros. Señor, heme aquí para hacer tu voluntad. Es decir, estar enfocados en la obediencia a la voluntad de Dios. Mire, si usted no está enfocado en la obediencia, va a estar enfocado en otra cosa. Y si está enfocado en otra cosa, no va a crecer en obediencia, no va a crecer en vida abundante, en vida plena. Necesitamos estar enfocados. La obediencia debe ser una actitud permanente en nuestras vidas. No debe ser una actitud de hoy sí, mañana no, pasado tal vez. Debe ser una actitud permanente en nuestras vidas. Y la cuarta cosa es estar enfocados en el conocimiento creciente de la palabra de Dios y en la comunión y dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque en la palabra de Dios nos enseña lo que necesitamos obedecer, y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad de esa palabra para ponerla en práctica en nuestras vidas, además de que nos la recuerda y además de que nos fortalece en nuestra debilidad para que pongamos esa palabra por obra. Así que esos son los 4 pasos fundamentales que necesitamos para poder crecer en la obediencia a la palabra y por ende a una vida plena, a una vida abundante en Cristo Jesús. Repito, creerle a Dios es la primera condición y creer que su palabra es la verdad. Y como es la verdad, es la palabra que va a guiar mi vida. La segunda es estar plenamente convencido de que la obediencia a la palabra de Dios es la que va a traer a nuestras vidas vida plena, vida abundante. Y la tercera es estar enfocado en la obediencia, y la cuarta, estar enfocado en un conocimiento creciente de la palabra de Dios y en la comunión creciente con el Espíritu Santo, que nos van a ayudar a transformar nuestro ser interior de tal manera que cada día crezcamos en obediencia. Si bien es cierto, nuestra obediencia quizá nunca sea perfecta, sí puede irse perfeccionando de día en día. La palabra de Dios dice, porque muchos dicen, ¿para qué voy a obedecer o para qué voy a ir detrás de la santidad si al final nunca voy a ser perfecto? Primero que nada, la santidad y la obediencia son un mandato del Señor, no son una opción que nos está dando. Segundo lugar, sí podemos llegar a la perfección si nos enfocamos en ello. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y finalmente el Señor en Mateo capítulo 5, versículo 48 nos dice, sean perfectos como Dios es perfecto. Como Dios su Padre es perfecto. Entonces, no buscar la obediencia, no buscar la perfección, es desobedecer a Dios. Y desobedecer a Dios implica que no voy a cosechar las bendiciones que están ligadas a la obediencia. Por eso mi actitud necesita ser transformada de una persona rebelde, desobediente, a una persona cada día más obediente a la palabra de Dios. Muy bien, mis amados hermanos, hemos terminado esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para su vida. Si fue de bendición para su vida, siéntase en la libertad de compartirla con sus contactos en las redes sociales. Aparte, les recuerdo que lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche tenemos estas enseñanzas para ir creciendo y edificándonos en nuestra fe. Y por el otro lado,
tenemos 2 recursos más que usted puede acceder gratuitamente para seguir edificando su fe, que son nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net y nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Muy bien, vamos a terminar con esta transmisión orando por usted y los suyos, y le voy a rogar que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por la oportunidad, Señor, que nos has dado de escudriñar tu palabra, Señor, y de explorar esa área de transformación de nuestro corazón, de un corazón rebelde a un corazón obediente, Padre. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te pedimos que esta palabra sea sellada en nuestros corazones como por fuego, por el Espíritu Santo, Padre, y que cada día, Señor, estemos enfocados en crecer en la obediencia a ti, Señor, como el camino para tener vidas abundantes, vidas plenas, para hacer tu voluntad y disfrutar, Señor, de todas las bendiciones del reino, Padre. Señor, también en esta hora venimos delante de ti pidiéndote perdón por nuestra desobediencia, Señor, por todo el tiempo que hemos sido desobedientes, Padre. Perdónanos, límpianos, Señor, pero también, Padre, que por tu Espíritu Santo nuestra actitud sea transformada en obediencia, Señor, para la gloria de tu nombre y para bendición nuestra, Padre. Señor, también en esta hora venimos pidiéndote por cada uno de nosotros, Señor, y de los nuestros, Padre, para que tu Espíritu Santo, Señor, los sane, restaure, liberte, afirme, fortalezca, proteja, provea, Señor, a cada uno según su necesidad y según tu buena, agradable y perfecta voluntad. Y por sobre todo, Señor, te pedimos por aquellos de los nuestros que de alguna manera han estado alejados de ti, para que tu Espíritu Santo los atraiga, Señor, y sean juntamente perfeccionados con cada uno de nosotros, principalmente, Señor, sabiendo que el tiempo de tu venida está cercana. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Les reiteramos la invitación para que el próximo viernes a las 8 de la noche nos sintonicen en una nueva enseñanza, y mientras tanto que el Señor les bendiga abundantemente y les envío un abrazo. Que tengan una linda noche.